Puebla, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube de La Cruz. No se les olvide darnos su like acá abajo, la campanita, píquenle. Incrementaron, hay algunos cárteles que hayan adquirido mayor poderío en el país, y también qué le respondo, qué le dice a las personas o a la población de estas zonas que, como se vio ayer en San Cristóbal de las Casas, pues se enfrentaron a estas horas de situaciones violentas. Que se dan estos casos, no es generalizado, no es lo que dicen los de las agencias estadounidenses, de que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México. No es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios, y de la otra mitad son 8 o 10 estados donde tenemos, en el caso de homicidios, más problemas. Es Estado de México, Michoacán, a ver si me falta uno, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente. Ahí se concentra, en 6 estados se concentra el 50% de los homicidios, en 6 de 32 estados. Y vamos avanzando poco a poco. Ahora vamos a presentar el informe. En los últimos días ha habido más violencia en homicidio. Pero imagínense, desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75%. 75%. Sí, este incremento de homicidios. ¿Por qué una cosa baja y la otra no? Está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal. No son nuevos, son los mismos que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos. ¿Cuántas bandas serían, presidente? Pues de las más conocidas, pues Jalisco, Sinaloa, en Guanajuato hay una banda fuerte, Tamaulipas, ¿sí? Y muchas otras, ¿sí?, derivadas de las grandes. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Es interesante. ¿En qué estado se da esto, presidente? Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? Sí. A ver, homicidios. O sea, ¿es una paz pactada, presidente? ¿O? Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%,
tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Solo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México, que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. Aquí está, mire. ¿Dónde está Sinaloa? Mire. La media, pues debe estar por acá. Hay otras, a ver si. Ese es de enero a abril. Pero eso es lo que les estoy planteando. Pero voy a poner otro ejemplo: Durango. Entonces, sin embargo, Michoacán, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay un solo grupo. Aquí son como 10 distintos. Entonces, los enfrentamientos aquí entre las bandas son mayores. Para ir entendiendo, ¿no?, el fenómeno. Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué estamos haciendo? Más presencia, lo que comentaba también, ¿no?, por tu pregunta. Sí. 6 estados, 49% de homicidios. Estos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar. Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices, porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen. Y es una labor, pero esto no se hacía. Bueno, ni siquiera había vigilancia. Y las policías, de abajo arriba y de arriba abajo, en muchos casos estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada. Imagínense que el brazo derecho del presidente Calderón, el encargado de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo. Y además, el error
política los errores son como crímenes. Imagínense el error de declarar una guerra sin tener idea de nada, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, nada más para ganar legitimidad, pensando de que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a aplaudir los derechosos. Este sí tiene pantalones. Nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Bueno, hasta las guerras son tan importantes y tan dañinas y decisivas que no se les puede dejar en manos de generales. Nada más, miren lo que está sucediendo ahora en el mundo por el mal manejo político del conflicto de Rusia con Ucrania. Eso fue un error político. Y lo que provoca, pues eso, digo, la política, no hablemos de que sea la ciencia, el arte o verdad, es un oficio. Y ahí falló la política. Entonces, nosotros ahí vamos, poco a poco, enfrentando este grave problema que se originó porque se abandonó al pueblo por completo y además se elevó al rango supremo la corrupción. Y un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Sí. Para nada. ¿Un gobierno sin corrupción? ¿Con corrupción, dice usted? Con corrupción. Sí, es que usted dijo sin corrupción. Un gobierno con corrupción no sirve para nada. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Sí? Entonces, imagínense los ejemplos que daban. Pues por eso tenían licencia para robar, para delinquir. Si lo hacían los de arriba, pero además el modelo de vida, lo que hablábamos siempre, lo que hemos dicho siempre, el lujo barato, la pérdida de valores y la Cheyenne Apá, como si eso fuese lo máximo. Y todavía hablaba yo de un multimillonario que dijo algo así como: si aspiras a un Ferrari, no estés pensando en un Toyota. O sea, piensa
en grande, pero en lo material. Entonces, si el dinero es el Dios de las personas, no hacemos nada, habiendo tantas cosas tan maravillosas. Lo material debe de pasar a segundo plano, pero no cuánto tienes, cuánto vales. Y esto reproducido en todo. Si gracias a nuestras culturas no se deshizo el país, porque somos herederos de grandes civilizaciones, y en las familias, en los pueblos, en el México profundo, se mantienen muchos valores, muchísimos valores. Gente que si encuentra una cartera la devuelve y está pensando de que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Hay mucho en nuestro país, hay mucha honestidad. Los corruptos son unos cuantos que además se creen muy inteligentes, ¿no? Por eso México es muy grande. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y por eso estamos avanzando. Y por eso estoy optimista. Y además, vean la imagen de México en el mundo en los últimos tiempos. Nos respetan. Si de por sí a México lo respetan mucho y al pueblo de México lo quieren mucho en todas partes, ahora ha recobrado su prestigio, su grandeza, su gloria. Pero es por eso, porque se están llevando a cabo cambios y desde luego que están molestísimos. Imagínense ustedes, pero ojalá y lo internalicen, respiren profundo, Un ejercicio, ¿no? piensen, ¿qué siente un potentado de México que por influyentismo, porque ellos eran los que mandaban, no pagaban impuestos y que ahora tiene que pagar? Pues están enojadísimos, muy molestos. Claro, ya muchos están entendiendo de que ya no se podía seguir así, engañando a la gente. Y por eso la mayoría de los medios de información en contra. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Siendo objetivos.
La prensa se dedicaba a aplaudir o a callar. Ya no, vean los programas de radio, vean la televisión, los periódicos, no, pues ahí está el Reforma. Todos los articulistas hagan un ejercicio hoy La radio. y que mañana alguien lo presente. Pongan todos los periódicos que se publican en México hoy, los llamados nacionales, que realmente se distribuyen solo aquí, en la ciudad. Pero bueno, pónganlo sobre la mesa y enlisten y revisen las columnas y los artículos. Deben de ser 200. Y vamos a verlo mañana. Vamos a hacer el ejercicio. Ya Nosotros. puedo trabajar. Todos. O sea, a ver, nada más para los artículos del Reforma, de las páginas editoriales del Reforma. Son 2 páginas, deben de ser como 6 artículos, ¿no? Al azar, pero eso lo podemos hacer completo. ¿Cuándo en México se veía lo que estamos ahora constatando? Nunca. ¿Por qué la molestia y por qué? No solo por la publicidad, que ya no hay, sino porque estos medios de comunicación representaban a grupos que medraban al amparo del poder público. Eran los que recibían los contratos, eran los que le vendían al gobierno mercancías de todo tipo. Este es. Pero nada más para. Seguro es en contra. Si buena parte de la clase política no está a la altura de los tiempos que corren, pues descolonicemos los mapas desde nos hemos mirado. Pero a ver si no tiene algo aquí en especial. Acá está Morena, mire. ¿Cuánto vamos de que habla bien de Morena? Preocupados por ganar elecciones y marcar terreno, Morena y sus aliados, ¿sí?, o la oposición y los suyos suman y restan para declarar victorias o maquillar derrotas. Y está bien, en lo electoral se trata de ganar, otra vez, nada nuevo. Participan los que quieren y los que no. No, solo que en la visión reduccionista de nuestras contiendas contemporáneas, exhibidas en redes sociales y asfixiadas por lugares comunes, las ausencias son traición y las presencias acaso se reconocen
como accidentes. A ver, Sergio, dice aquí nada más. Muchos linchamientos en nuestro país quedan impunes porque las autoridades no quieren enfrentar a un pueblo entero. La impunidad hace que se repitan. O sea, sí, que los justificamos los linchamientos. Ah, mire, aquí estoy yo. Sí, no falta quien justifique los linchamientos como expresión de los usos y costumbres. En 2001, cuando un presunto ladrón de imágenes religiosas fue linchado en Santa Magdalena, Petlatalco, Tlalpan, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró: con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. Es parte de la cultura y las creencias de los pueblos originarios que representan al México que no termina por irse, al México profundo. Fíjense que sigo pensando lo mismo, pero él tiene una visión distinta. Les voy a contar una historia. Al hermano de Porfirio Díaz lo lincharon. Era gobernador de Oaxaca y se caracterizaba por sus abusos, por sus excesos. Y en una ocasión había una protesta en Juchitán y mandó a la policía y arrasaron con Juchitán y quemaron al pueblo y fusilaron a los llamados cabecillas, incluido al sacerdote. Pero lo que más les dolió a los juchitecos es que se llevaron al santo, patrono, creo que es San Jacinto. A ver, el santo patrono de Juchitán. San Vicente. Y a pesar de que habían quemado el pueblo y que habían asesinado a los supuestos cabecillas y al sacerdote, ya la gente lo que quería era que le devolvieran el San Vicente, su santo patrón. Ese es el México profundo. Entonces, Félix Díaz, papá del Félix Díaz, que después enfrentó a Madero, a este Félix Díaz, que era gobernador, le decían el Chato Díaz, hermano de Porfirio, no quería devolverles el santo. Y los de Juchitán le escribieron al presidente Juárez. Que el presidente Juárez, siendo anticlerical, pero conociendo las tradiciones de los pueblos, porque el presidente Juárez era anticlerical, pero no era antirreligioso, y le tenía un profundo amor al pueblo. Le escribió al gobernador de Oaxaca. Ya tenían diferencias porque ya los hermanos Díaz, Porfirio, ya estaban a punto de rebelarse en contra de
el presidente Juárez. Entonces le escribió y le pidió que le devolviera el San Vicente a Juchitán y les devolvió el santo, pero se los mandó en una caja de madera pequeña, en trozos. La gente pues lo arregló. Yo he ido a Juchitán buscando el San Vicente, ya no está. Pero esto que les estoy comentando es parte de una investigación. Hay documentos. Es una investigación que está en uno de los libros de Historia de México de Daniel Cosío Villegas. Entonces, viene la rebelión de la Noria, de Porfirio Díaz en contra del presidente Juárez, y va el ejército federal a enfrentar a los rebeldes a Oaxaca, y el gobernador era el hermano de Porfirio Díaz. Entonces, cuando sienten que no iban a poder resistir, deciden salirse de Oaxaca, y el Chato Díaz manda a su ayudante a conseguir un barco a Puerto Ángel, y sale de Oaxaca a Puerto Ángel para embarcarse e irse al extranjero. Su ayudante llega a Puerto Ángel, había una embarcación y la contrata y se va él. De modo que cuando llega Félix Díaz no hay ninguna embarcación en Puerto Ángel y se tiene que esconder ahí a esperar que llegue una embarcación. Los juchitecos, quien conoce Oaxaca, sabe que no está cerca Juchitán de Pochutla, de Puerto Ángel, ahí donde fue ahora la desgracia del huracán. Pero seguramente por la costa, por Salina Cruz, toda la costa, se mueven, se movilizan y lo buscan y lo ajustician al hermano de Porfirio. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Pues no hay que meterse con la religión de los pueblos. Y lo mismo pasó después, cuando el presidente Díaz se metió a quitarle las tierras a los legítimos dueños, cuando se metió a despojar de sus tierras a los yaquis, a los mayas y a otros pueblos. Entonces, ese es el México profundo. Entonces, Sarmiento, pues, aunque tenga conocimiento de esto, no lo entiende. Un gachupín español. Por eso hablo de que somos distintos. Son dos pensamientos. Por eso hablo del pensamiento conservador. Pero bueno, nada más pusieron dos. ¿Y los otros artículos? O sea, no tiene, no es para eso, pues, pero es una muestra. El Reforma es como el equivalente, ya hablando de historia, a lo que fue el Imparcial en la época de Porfirio Díaz.
Nada más que El Imparcial sí era un periódico muy leído. Fíjense que llegó a tener un tiraje de 120,000 ejemplares diarios en aquellos tiempos. Claro, totalmente porfirista. Se apoyaba Porfirio en El Imparcial. Ese no. La gran evasión, ¿de quién es? De los migrantes, ¿no? Ah. Por decir, este es Calderón, ¿no? Aquí estoy yo, mire, en la hamaca. No, no es la hamaca. ¿Eh? Ah. A ver, espérate, pero deja está interesante. Tenía tiempo que no lo veía yo. Sí, estamos muy obsesionados por ellos. Y miren al que sigue. Este es segurísimo. El dinero que ha generado nuestro gobierno con la venta del crudo en el último año no es permanente ni recurrente, pero no lo ahorran, lo estamos tirando. Fondo desfondado. Pero también es entendible, porque ¿qué hacían antes con los excedentes? En el gobierno donde se recibió más dinero por precios altos del petróleo fue en el de Calderón. ¿Y qué hicieron con los excedentes? Nosotros se los estamos dando a la gente porque una parte del excedente nos está permitiendo que no aumente el precio de la gasolina y esto ayuda al pueblo. Pero ustedes creen que esa política les gusta a los conservadores? No. Dádivas, ¿dónde está? Sí, es decir, el dinero que debería ser para beneficiar a futuras generaciones, por ejemplo, para que no pagaran impuestos los banqueros, los grandes empresarios, que son los que están financiando al Reforma. En vez de eso, estamos gastando hoy en dádivas como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Transísmico. Son dádivas. ¿Saben cuántos están trabajando hoy en Dos Bocas? Cerca de 30,000 obreros.
nada más por eso. ¿Cuándo se había invertido tanto dinero en el sur sureste como ahora? Pero convencerlos a ellos, no. Predicar en el desierto. Pero ellos dominaban. A ver si hay alguien que hable de la crisis de Nuevo León. Sí. No existe, ¿verdad? No. Porque los dueños de este periódico, que son también los dueños de el norte, ponen y quitan gobernadores y no asumen su responsabilidad. Pero bueno, esto es lo que… Y mira, tenía tiempo que no veía a Catón. Ya está grande, le mando un saludo y le deseo que viva mucho más tiempo y con alegría. Bueno, ya. Presidente, nada más. ¿Tardó?